mi manera. Nosotros siempre creemos que Dios se va a ajustar a nosotros. Hemos estado acostumbrados en el mundo antes de ser cristianos. Si es que creíamos Dios, nos habíamos hecho un Dios a nuestra manera. No sé si habían pensado en eso. Pero claro, si éramos católicos, hacíamos que el Dios católico se haga a mi manera. Si éramos mormones o lo que usted quiera que hayan sido, ¿no es cierto? No importa qué, usted se hace Dios a su manera. Y si usted era ateo, usted es Dios a su propia manera porque no cree en Dios. Usted mismo se hace Dios para sí mismo porque el ateo no es que no crea en Dios, cree en sí mismo como un Dios que a todo lo arregla, que todo lo compone y que hace las cosas a su manera. Pero no es a la manera mía, sino que va a ser a la manera de Dios. Dios me ha dado tantas sorpresas porque a pesar que le conozco, camino con Él, siempre tiene una manera diferente de hacer las cosas, pero su manera siempre es la mejor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y eso nos conviene a todos. Entonces, a la manera de Dios. Para esto entramos a nuestro tema. Recuerde que Dios es un Dios de pacto. Y cuando Dios es un Dios de pacto, Dios hace las cosas como Él quiere. Dijo el Señor, porque Él es un Dios de pacto, este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Recuerden que David y Jonatán habían hecho pacto. Dios había hecho pacto con Abraham. Dios había hecho pacto dándole la ley a los hombres. Sí, pero esto es importante. Esta parte a veces nos la perdemos. Ya hay un Nuevo Testamento. Jesús escribió cuando llegó. Él vino a hablar de las buenas nuevas de Dios. Las buenas nuevas de Dios para nosotros. Algo nuevo, algo impactante. El Nuevo Testamento. Pero todo testamento, hermano, que aunque se haga nuevo, ¿sí? Es necesario que haya muerte del testador. Qué cosas, ¿no? Entonces Dios había hecho un testamento, pero estaba vigente, pero no había muerto el testador. Pero ahora que Jesús hace un nuevo testamento y él dice, este nuevo testamento es en mi sangre. ¿Cuál sangre? Los discípulos decían, yo no veo nada. El vino, color de la sangre. Bueno, está bien, suena bonito, suena romántico, tomemos todos de esto. Esto es en la sangre de Cristo. Pero ese Nuevo Testamento no se hubiera podido llevar a cabo, abrir, revelar, repartir, agarrar lo que nos ha dado si no hubiera muerto el testador. ¿Quién es el testador? ¿Quién es el que lo suscribió? ¿Quién es el que nos ha dado las lindas y grandiosas más promesas? Es Dios. Si Jesús no muere, si hubiera dicho, Padre, llévame, si la voluntad del Padre dice, no, no voy a dar a mi hijo. Pero tal fue el amor del Padre a nosotros que dio a su hijo hasta la muerte. Y en el rato que Jesús muere, ¿sí? Entonces, en la cruz, el diablo termina muerto porque es clavado el decreto que estaba contra nosotros, es clavado en la cruz. Y se anula el decreto que había antes. ¿Cuál decreto había? La maldición que vino a partir del pecado en el hombre y la mujer. Ese era el decreto que arrastró a toda una historia humana y hasta el momento sigue arrastrando porque ese decreto se hace válido no solo porque muere el testador, sino que alguien se tiene que hacer presente para cobrarlo. ¿Cuántos han testado? Han muerto y no han aparecido los cobradores. Yo me imagino que en la ley ha de haber una manera que después de cuántos años, no sé, después de un tiempo, no apareció nada y esto está ahí, está, lo vamos a pasar al gobierno, lo vamos a pasar en beneficencia, lo vamos a dar a un pariente cercano, no sé, habrán maneras, sí, ¿verdad? Hay maneras. Pero en nuestro caso, no hay pariente cercano. El que lo cobra se hace heredero, beneficiario de todas las promesas puestas, dadas por el testador que está muerto, pero en nuestro caso nuestro testador resucitó, pero ya murió, ya podemos cobrar. Ahora tenemos testador y beneficiarios vivos. Esto ayuda a aclarar las cosas porque era necesario
que muriera Cristo. Porque si no hay muerte del testador, no hay beneficiarios. Qué lindo testamento. O sea, no hay modo que se muera este mi amigo. ¿Ah? Yo sé que no han pensado estas cosas porque ustedes son una belleza de gente. Pero algunos, ay Dios dice, Dios mío, perdóname. Pero no se preocupe, ya nuestro testador ya está muerto, ¿no? Sí fuimos los culpables, porque por nosotros murió. Pero ya está muerto, pero ha resucitado, gloria a Dios. ¿Qué estamos? Entonces, aclara esto un poquito el tema. Vamos adelante entonces. Aquí está entonces David queriendo traer la presencia de Dios a su vida y a su casa. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén. El rey va a marchar a Jerusalén porque hasta ese momento no había sido tomada Jerusalén como ciudad. El rey ya era rey, ya habíamos visto alguna parte de la historia, pero no había tomado la ciudad que se va a llamar la ciudad de David. ¿Sí? Iba a luchar, dice, contra a Jerusalén, contra los jebuseos. Los jebuseos eran los que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David. Es decir, había una táctica de guerra que antes de enfrentarse se amedrentaban el uno al otro. ¿Cuántos han visto eso? Ya, no nos van a poder vencer. Guau, 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 cualquier tontera hacen, ¿no? No les voy a decir la que hizo Wallace en la película, porque él se levantó las vestidas, ¿no es cierto? Y les mostró la nalga a los otros, diciéndoles, no, ustedes no van a poder vencerme. Y eso animó al pueblo y desmoraliza a los que van a atacar. ¿Me explico? Entonces este pueblo, ellos querían desmoralizar a David y entonces tú no entrarás acá. Tú, David, con tus hombres, no entrarás acá. Esa es la proclamación. Pues aún los ciegos y los cojos te echarán. En otras palabras, ni tenemos que pelear contigo, porque Jerusalén estaba en una muralla. Jerusalén está en una parte alta, donde se ponen la mayoría de castillos o ciudades amuralladas, protegiéndose, ¿no es cierto?, de sus enemigos. Y ellos estaban ahí y miraban desde ahí a David abajo. No vas a poder entrar acá. Aún los ciegos y los cojos te van a echar. No necesitamos por qué pelear. Es tan segura nuestra ciudad. Estamos tan convencidos. Y todo eso los animó a ellos. Pero, queriendo decir, David no puede entrar acá. Por eso le dijo los ciegos ni los cojos. Pero David, un guerrero, guiado por Dios, se dio cuenta que en esta declaración de los enemigos había una estrategia. Le voy a contar que esta parte la conversé con un general del ejército del Ecuador que llegó a ser jefe del comando conjunto, ¿ya? Y él me cuenta que como él está ya en tema de general, que cuando ponen a los soldados, a los oficiales, porque los soldados no aprenden sobre estrategias, los soldados solo obedecen. ¿Quiénes aprenden sobre estrategias? Los oficiales, ¿sí? El capitán, el coronel, el general. Ellos hablan de las estrategias. Los soldados solo dicen, ¿por dónde? Por donde usted diga, mi general. Y ahí van y marchan a la guerra, ¿sí o no? Entonces, él me contó que para poder estudiar estrategias de guerra, también estudian la Biblia. Las guerras que se dieron en la Biblia, ellos las estudian para poder tener una estrategia de cómo poder vencer al enemigo. ¿Qué le parece? Y estudiaron esta. Bueno, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. David la tomó. ¿Cómo la tomó? Ya lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? David la tomó. Pero ¿cómo la tomó? Pues suena fácil. Ya está declarada. Pero en el orden, el verso que continuaba es el número 7, yo se los tengo que dar. Pero se llegó a llamar la ciudad de David. Jerusalén se llegó a llamar la ciudad de David. Era el nombre, digamos, popular. ¿A dónde vas? A la ciudad de David. Se referían a Jerusalén o a Sión. Sión es el monte completo, el monte de Sión. ¿Cuántos hemos oído? El monte completo es el monte de Sión. La ciudad completa se llama Judá. La ciudad específica, Jerusalén.
No los confundir, ¿no es cierto? Otra vez, la ciudad completa es Judá. Perdón, toda la ciudad es Israel. La ciudad donde ellos están va a ser Judá. Y en Judá va a estar Jerusalén, ¿sí? Que es la ciudad de David. Se llegó a llamar la ciudad de David. Pero ¿cómo la tomó? Entonces aprendamos por qué. ¿De qué se trata nuestro tema hoy? ¿Cómo hacer llegar la presencia de Dios a nosotros? Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el camino y hiera a los ciegos y a los cojos, aborrecidos, a cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por lo que se dijo, ciego ni cojo no entrarán en la casa. Entonces viene David y les va a dar una estrategia. ¿A quiénes? A los soldados. Él como general y su gente ya saben lo que van a hacer, pero necesita dar la última voz de mando a todos los soldados para saber por dónde le van a entrar a esa gran ciudad y qué lugar escogió él para que entraran. Donde están los ciegos y los cojos. Porque él sabía que ellos le tenían de menos a los ciegos y a los cojos. Les tenían aislados. En la ciudad grande, ¿cuántos saben que en las ciudades altas hay siempre quebradas que resultan ser peligrosas? ¿Alguno me puede recordar alguna? La Gasca. ¿Cuántos saben que el problema de la Gasca, por qué en esa parte han habido tantos deslaves, aluviones? Porque el agua que está en la montaña, en el Pichincha, cae, todo corre por los ríos pequeños, riachuelos, y dan a la quebrada, y la quebrada agarra velocidad y va haciendo la quebrada más grande. Pero ahora nosotros no vemos esa quebrada porque la ciudad creció. Y ya hizo túneles y ya hizo maneras, pero no completas. ¿Por qué? Porque cuando ha habido demasiada agua, ya sabemos lo que ha pasado en la Gasca. Sí, sí me estoy explicando. Entonces, en aquel tiempo tenían una quebrada donde normalmente tiran la basura. ¿A dónde tiramos? Que la tiran por ahí la basura, ahí se la lleva el río. Y ahí, ¿quién es lo que van a estar? Los que ellos menosprecian. ¿A quiénes menosprecian? Ellos menosprecian a los cojos y a los ciegos. Entonces David dijo, ya sé por dónde voy a entrar. Donde ellos no quieren ir, donde ellos no van a cuidar. Vamos a entrar por la quebrada donde están los ciegos y los cojos. Pero no les está dando la estrategia al pueblo. Al pueblo solo les da la orden. David necesita que el pueblo crea. Que el pueblo crea, que él odia, que él no quiere, que son aborrecidos de su alma. Porque es una estrategia para que el pueblo agarre fuerzas y entre por esa parte. Por eso se dijo, este es un dicho, esto no lo dijo David. Se dijo, ¿qué quiere decir cuando se dijo? Que la gente lo usó como dicho popular, pero no era necesariamente la verdad. La verdad es que David quiere conquistar Jerusalén y lo dijo para poder conquistar Jerusalén, para que el pueblo entre y no se preocupe, entre por esa quebrada y vaya y agarre desprevenidos a todo el pueblo que estaba de los jebuseos allá arriba. Por eso se dijo eso. Ni ciego ni cojo entrará. Estoy en el capítulo 6. ¿Está cierto que es capítulo 6? 5. En el 4, él ya había tenido un encuentro con un cojo. ¿Recuerdan? No, ya se sabía que en el 4 ya se sabía que había quedado cojo Mefiboset, que hablamos la semana pasada. En el 9 es que Mefiboset entra. Para entonces David ya se había hecho popular de que ni cojo ni ciego entrarán en mi casa. Por eso, Siba, el criado, le dijo, sí, hay uno de la casa de Jonatán con que tú quieras hacer misericordia, pero este es cojo de ambos pies. Como soldado no te va a servir para nada. Además, está el dicho que los cojos y los ciegos son aborrecidos del alma de David. Porque ni cojo ni ciego entrará a su casa. Así es que este Mefiboset te lo presento, pero estoy seguro que vos le vas a decir que no. Y yo como siervo
voy a seguir reinando en las cosas de Jonatán y en las cosas de Saúl. El diablo nos menospreció a todos nosotros. Todos los demás están perdidos, no sirven para nada. Así es que si tú, Jesús, no logras morir, yo voy a seguir siendo el Dios de este siglo, el príncipe de las tinieblas. Pero gloria a Dios, Jesús entró por donde están los cojos y los ciegos para conquistar la nueva Jerusalén. Todo esto es espiritual, pero ustedes van entendiendo lo natural y Dios les revele lo espiritual. Amén. Yo confío en la revelación de Dios en ustedes. Seguimos viendo porque está bueno. Y David moró en la fortaleza, la conquistó, por cierto, en la fortaleza, y le puso por nombre la ciudad de David. Por eso es que Sión, el monte de Sión, Jerusalén, es un nombre profético. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Varones, hombres, mujeres, nosotros siempre tenemos que asegurarnos que Dios está con nosotros. La presencia de Dios va con nosotros, está con nosotros, pero nosotros tenemos que hacerla sentir palpable. Tenemos que sentirla en nosotros, en nuestra casa, en nuestros hijos, en cada uno de nosotros, para saber que las cosas van bien. No es el ingreso de economía, aunque puede ser. No es la salud, aunque puede ser. Es la pura presencia de Dios la que va a hacer cambio en nosotros. Y pueden venir muchas cosas más buenas, pero ante todo la presencia de Dios. Aleluya. Sigamos viendo a la manera de Dios y no a la mía. ¿Qué horas son ahorita? No hemos llegado ni a las 12. Ah, ya entonces, uy, con las ganas que veo que tienen ustedes que yo le entre a la cosa, ¿no? Es decir, ahora David está reinando en Jerusalén. Ya fue aceptado por todo el reino del norte. Ya murió el que se había querido levantar como rey sobre el norte. Ya murió. En este momento de la historia en la que voy a entrar. Entonces David sabe que a Jerusalén o a él o al pueblo, pero principalmente a él como persona, hermanos, usted puede pensar que en su casa falta Dios, que sería bueno que su hijo tenga Dios, porque usted lo ve un poquito desviado. Ve que su esposa está un poquito desviada y usted está muy bien. Bueno, tal vez tampoco. ¿Ya? Pero a veces queremos darle a Dios. Decimos, hija, mujer, yo no voy a la iglesia. Pero usted estaba yendo a la iglesia, ¿qué le pasa que ya no va? Y la mujer se queda asustada. ¿Y desde cuándo me manda a la iglesia si se supone que no quiere ir ni él? Pero a él le conviene que usted vaya. Y muchas veces los hombres mandan a las iglesias a las mujeres. Y muchas veces el hombre le pagó la ida al retiro a la mujer. Pero ¿sabe qué? Viene por la cabeza la unción y la gracia. Pueden ir bien las cosas con uno de los dos que sea cristiano, pero van a ir de maravillas cuando los dos son cristianos. Abrazados con la misma fe. Tomo sus palabras, muy bien puestas, muy bien dichas. En mi caso, la primera que conoció, que simpatizaba con Dios, aunque no había tenido un encuentro con Jesús, era María Teresa. Cuando yo entré al cristianismo, María Teresa me aventajaba. Todavía me aventaja. A mejor me bajo. Pero me tienen cariño y paciencia, ¿no es cierto? Además, soy el hombre de la casa. Ese privilegio me lo dio el Señor, hermanos. Y Dios me ha dado una mujer muy sabia. Pero bueno, a la manera de Dios es que Dios quiere que el hombre asuma su responsabilidad. Dios quiere que en la casa empiece por usted, mujer, o por usted, hombre, pero que haya. David entonces sabía que faltaba una cosa en Jerusalén. Se las voy a decir porque como no estamos viendo toda la historia, y esto es que el arca de Dios había sido robada por los filisteos.
El arca de Dios no la pudieron tener los filisteos porque se les cayó el Dios de ellos enfrente del arca. Así es que ellos desesperados, estoy haciendo una historia larga, corta, desesperados sacaron el arca de donde ellos. Por fin llegó a una ciudad de alguien que era de la casa de Israel. Y Dios bendijo aquella casa. Y David dice, ya, ya tomamos Jerusalén, ya estoy reinando, ya nuestros enemigos casi los tenemos a todos dominados y la presencia de Dios no está conmigo. ¿Dónde está? Y le dicen, está en tal lugar, 3 meses hace que está ahí y Dios ha bendecido la casa de aquel hombre. Entonces David sabe que lo que le falta a él es lo que tienen los vecinos, pero no se los vamos a ir a robar la paz a los vecinos para tenerla a nosotros, ¿no es cierto? Eso no funciona así. Le voy a quitar la paz a un vecino para que tenerla yo. La paz es para todos. Dios es para todos. Y David, principalmente, como rey de Israel, ungido por Dios, debe de tener la presencia de Dios en él, el arca. Entonces hay un plan para hacer llegar el arca. David y toda la casa de Israel la fueron a traer. Y dice que Israel danzaban delante de Jehová con el arca. Ya fueron a traer el arca y el arca la llevaban, iban danzando delante de Jehová. ¡Qué gozo! ¡Qué felicidad! ¿Sí? Y con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos, con todo. Ariel, ¿dónde está Ariel? Con todo. ¡Qué lujo, no! Cuando llegaron a la era de Nacor, Usa, uno de los que iba con él, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Entonces la estaban llevando en unos bueyes, con unos bueyes, una carreta. Los bueyes no corren, los bueyes van a buen paso. La danza y todo va al paso de los bueyes, despacio. La cosa era hermosa, la alabanza y todo, pero de repente, como las carreteras no eran finas, la llanta, los bueyes tropiezan y hay posibilidad de que se caiga el arca. Y entonces hay un hombre muy acomedido que se llama Pérez, que se llama Usa, de apellido Pérez, ya le van a poner apellido, ¿ya? Se llama Usa, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Ya todos hicieron la idea de lo que está pasando. Suena bien, ¿no es cierto? Pero no es a mi manera. Esa es la manera de Dios. Y dice aquí, y el furor de Jehová se extendió contra Usa, y lo hirió Dios allí, por aquella temeridad, ¿qué temeridad? Porque está tocando a Dios con las manos sucias, porque él no es llamado al sacerdocio, porque él no es llamado como un hijo de Dios. Nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, porque el velo del templo se abrió para nosotros, los hijos, pero el mundo no puede entrar ahí. Y dice que cayó muerto. Allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Pérez de perecer. Y tal vez de ahí viene el apellido Pérez. No sé, aquí habría que hacer los estudios. Pero no importa qué apellido tenga usted, hermano. Usted ya es hijo de Dios, tranquilo. ¿Ah? Ya estamos en la familia de Dios, ya somos hijos. Ya el Señor nos invitó a la mesa y somos parte de Él. Amén. Pero David dice, ¿ahora qué hago? Porque el arca de Dios no la puedo traer. Y temiendo David a Jehová aquel día, ¿cómo había dice, se preguntó, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Cómo voy a hacer, hermanos? Es la pregunta para que la presencia de Dios esté siempre en mí y en mi casa. Empezando por mi persona, hombre o mujer. Porque ahí empieza la maravilla de Dios.
cuando uno de los dos entrega al Señor. Mejor si los dos se entregan al mismo tiempo. Pero después vendrá la esposa, después vendrá el esposo, después vendrán los hijos, y tú y tu casa serán salvos. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Este no estaba pensando que el arca iba a estar con él, pero se quedó en casa de él por circunstancias, al paso, ¿no es cierto? Y a causa que se quedó en la casa de él al paso, Dios lo bendijo. Y como decimos nosotros, David, ¿qué? Te estoy viendo que Dios está contigo. Estoy viendo que Dios está contigo. He visto la bendición que tiene en tu casa y yo no la tengo. La he visto, no te puedo quitar, no te puedo robar, pero yo también quiero la bendición. Amén. Ciertamente, puedo decirlo que la única razón por la cual hoy mis hijos sirven es por la gracia y misericordia de Dios. Puedo decir que la única razón por la cual yo estoy en pie y María Teresa es por la gracia y misericordia de Dios. Y después de eso, por haber creído y hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera de nosotros. Los que ya me conocen de años o de meses, pero bien conocido, saben que yo soy celoso de la palabra de Dios. No soy celoso de hacer las cosas como los hacen los demás. Soy celoso de la palabra de Dios. Soy celoso porque yo quiero hacer las cosas a la manera de Dios. Y no hace mucho, veníamos en el carro con un hermano y él me dijo algo que oyó y aprendió de alguien. Y yo rápido le dije, no es así. Y le di una pequeña explicación y está pendiente el resto. ¿Por qué? Porque llegar a la casa mi esposa, que es la que siempre me pone en orden, las sonrisas lo dicen todo, me dijo, Luis, creo que no fuiste muy sabio la manera que le dijiste al hombre. Por tu celo de la palabra de Dios, tienes que tener cuidado en cómo dice las cosas. Ahora te debes una explicación a él. Sí, le dije yo le dije, está pendiente una explicación. Ya me estaba excusando delante de mi entrevista, pero le di la razón. Tiene razón. A veces no soy sabio, pero quiero pasar a veces por testarudo, a veces prefiero pasar por duro y no por menospreciar la palabra de Dios. No me estoy excusando, pero tengo que enmendar mis errores. Me estoy explicando, hermanos. Porque aquí dijo la presencia de Dios. David nos dice, como no pude, mejor ya no quiero. Como no me fue bien en la iglesia un tiempo, tal vez como hicieron mala cara, mejor ya no voy, ¿verdad? En vez de decir, no, yo quiero la presencia de Dios porque la quiero. ¿Cuánto cuesta ese retiro? 45. Pues eso no es nada. Si es que esto ayuda para que la presencia de Dios yo la coja y la atienda, no es nada. ¿Qué cuesta la cena de parejas? 25 por parejas. Yo la vez pasada me fui y me gasté más que 25 con mi esposita. Y eso me pasó por pedir las colas. Si no pido las colas, tal vez no me paso los 25 por pareja. Pero pido las colas y las colas son más caras que la comida a veces. Bueno, ustedes me entienden, les ha pasado lo mismo, así es que para qué hablar. Es decir, invirtamos en las cosas del reino. Vamos a la cena. Es que ya recibí el curso. La cena no es para que usted reciba el curso, la cena es para que usted coma rico, reciba una charla y escuche a otros hermanos cómo crecer y usted honre a su pareja. Al final se escriben conmigo. Entonces, a la manera de Dios y no a la mía, hermanos. Esto va a ser algo que los va a perseguir y me va a perseguir a mí toda la vida. Porque yo voy a querer tender, yo Luis Toledo, pienso y digo así debería de ser aquello, tal vez tengo ya mejor criterio, pero no es a tu manera, Luis Toledo, es a la manera de Dios. ¿Saben qué? Como cosa rara me empezó a doler el cuello
Puede ser una mal dormida, una mal acomodada en la almohada, la falta que me hizo María Teresa ayer. Cualquier cosa de esa, pero me dolía el cuello. Y anoche me costó dormir. Y es raro que me pase algo así. Bueno, Señor, ¿qué es esto? Y hoy vine temprano y estaba aquí Carlos Zúñiga para la oración, a la hora que están citando, 9:30. Él ya estaba aquí cuando yo entré. Yo fui rápido para que orara por mí, para el cuello, porque nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Pues disponiéndome así, él puso sus manos y inmediatamente sentí la presencia de Dios y moví mi cabeza y el dolor se me fue. Un dolor que no me dejaba dormir. Yo tenía pena porque no quería que me diera tortícolis. Saben que la tortícolis es un tendón o un músculo que se contrae, se pone tan rígido, tan duro, que lo jala uno y a veces uno queda medio torcido. ¿A cuántos les ha dado la tortícolis? ¿Verdad? ¿Saben de qué estoy hablando? Tu trabajo es muy pesado y puede ser que esto tienes que cuidarte, has de tener ya los músculos fortalecidos. Gracias porque has ejercido, gracias a que has ejercido tu trabajo, ¿no es cierto? Pero yo no le estaba cortando el pelo a nadie. Digo, seguro que haber sido, le digo, María Teresa, me estoy tensionado por eso del retiro. Porque esas mujeres, qué tremendas, qué retirazo el que se mandaron. Señor, ayúdanos a los varones. Lastimosamente no puedo copiar todo porque ese es de mujeres y nosotros queremos uno para hombres. Pero Dios está con nosotros, amén. A la manera de Dios y no a mi manera. Entonces David dijo, el arca de Dios por fin descubre, esta es la parte importante, cuando usted descubre cómo va a ser llegar la presencia de Dios a su casa. El arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Los que son llamados al sacerdocio en aquel tiempo. Ya va a ver usted. Porque a ellos le ha elegido Jehová para que lleve el arca de Jehová. La presencia de Jehová debe ser llevada por los levitas o movida por los levitas. Por eso se le estaba cayendo y Pérez o Usa, tocó y se murió. Porque si hubiera ido en los hombros de los hombres levitas, no hubiese pasado esto. Pero él va a las escrituras, se da cuenta cómo debe ser hecho. Y David rectifica, va a la palabra de Dios y encuentra en la palabra de Dios que el arca de Dios debe de ser movida por los levitas. Y le sirvan de perpetuamente. Que los levitas que le sirvan perpetuamente. ¿Saben cuánto? Que uno de los títulos que el Señor nos ha dado a nosotros, que la palabra de Dios dice que nos ha hecho a nosotros, todos nosotros, nos ha hecho un pueblo de reyes y de sacerdotes. Y dice que reinaremos para siempre. Lo mismo que está haciendo con Siba. Nada nuevo porque ya lo sabíamos, Señor, qué pena, ya lo sabíamos en el Antiguo Testamento, pero hasta ahora lo entendimos, eso sí. ¿Ah? Siba ya está parte del reinado. ¿Sí o no? Lo que no sabe Siba es que también ser llamado al sacerdocio, porque el sacerdocio lo conseguimos con Jesucristo, que es el sumo sacerdote. El gran sumo sacerdote es Jesucristo. Y por lo tanto nosotros somos sus hermanos, somos sus parientes, somos sus hijos de Dios, somos también de la tribu ahora somos de Judá, somos de la tribu de Leví, pero ante todo somos hijos de Dios, tranquilos hermanos. Pero somos llamados a ser sacerdotes. Y nosotros debemos de mantener una actitud correcta con la alabanza. La alabanza, hermanos queridos, para todos los presentes, ¿me permiten decirles esto? No es darles tiempo para que ustedes vengan más tarde. ¿Aló? ¿Qué horas son? Vamos a la iglesia. Ya van a ser las 10:30. Sí, pero llegamos a la prédica.
a la palabra de Dios. Perdón si me llevé a algunos, a otros no, porque otros son súper puntuales. Más bien los elogio a los que puntualmente vienen. Porque la alabanza, hermanos, en la alabanza nosotros hacemos un trabajo de sacerdotal. Oramos, alabamos a Dios, levantamos nuestras manos, nos presentamos delante de su presencia, le cantamos, le honramos. Dios quiera ustedes me ayuden. Ahora meto una cuña. ¿Está bien que meto una cuña? Me ayuden, vengan temprano, antes de las 10:30, me ayuden a mí todas las cosas que tengo que hacer, porque yo las hago con gusto y las seguiré haciendo con gusto. No digo que no necesito de ustedes, digo que lo puedo hacer sin ustedes. ¿Cuántas veces me han encontrado doblando los boletines? Pocos, solo los que vienen temprano me encuentran doblando los boletines. Pero si vinieran más temprano, ustedes los doblan, no yo. Ah, porque no puede hacerlo usted, Luis Toledo. Claro que puedo hacerlo, pero hay que subir la mesa, hay que componer todo, hay que ayudar a los muchachos, hay que abrir la puerta, hay que estar listos para que cuando usted venga más tardecito, encuentre todo listo. Ahora diga, gloria a Dios. Cierto, ¿no? Que llego listo. Yo recuerdo que cuando invité a un hermano por primera vez a venir a nuestra iglesia, él dijo, sí voy a ir, no tengo iglesia. Llegó antes de la hora en punto. El único día fue el único día que llegó temprano. El resto ya llegó más tarde. Pero no estoy hablando a nadie en particular, hermanos. No me miren así, por favor. Es un ánimo. ¿Por qué? Porque mi punto no es vengan a ayudar a Luis Toledo. No, olvídense de mí. Es vengan a la presencia de Dios. A alabarle, a cantarle, a honrarle, porque usted está haciendo un papel sacerdotal. Está trayendo la presencia de Dios a este lugar. Porque mientras no estamos nosotros en este lugar, no está la presencia de Dios. Digo la presencia Shekinah. La presencia común, Dios está en todos lados. Pero la presencia viva de Dios, que ejecuta milagros, se manifiesta, se presenta cuando su pueblo le honra, le alaba. Cuando le alabamos, cuando los muchachos están desde temprano practicando la alabanza, desde ese momento la presencia de Dios ya está con ellos. Pero hay que traerla como pueblo, como nación, porque ahí dice que no solo los levitas estaban haciendo esto, no solo los que cantaban, sino que con el pueblo David danzaba, él con todas sus fuerzas venía danzando porque él está trayendo la presencia de Dios, pero ahora con los sacerdotes llevando el arca en sus hombros, de la manera que Dios quiere. Venga con buena actitud temprano, diga, ya me va a obligar a venir temprano. Yo no obligo a nadie, hermano, créame. A nadie le hago mala cara por venir tarde. La mala cara ya la tengo. Y ese es de nacimiento. Pero me gozo cuando vienen temprano, eso sí. Yo digo, gloria a Dios, ya hay 5. Gloria a Dios por los que honran al Señor y los que le vamos a honrar de aquí en adelante. Porque tal vez no entendíamos que a la manera de Dios, no la nuestra. Señor, vengo a robarte un milagro, a mi manera, a robarte, como he hecho siempre, a quitarte algo de lo tuyo para que me des por mi salud, por cualquier cosa, en vez de venir y decir, quiero con mis hermanos traer la presencia tuya para que mi milagro y los milagros de los hermanos se desarrollen y se establezcan en la iglesia, con el arca, con la presencia, porque el arca de Dios no tiene importancia esa cajita que les mandé, si no tuviera la presencia de Dios dentro de ella. Y nosotros la presencia de Dios ya no necesitamos un arca, es el Espíritu Santo, Dios mismo, honrándose y glorificándose, viniendo con nosotros mientras le honramos, mientras le alabamos. Por cierto que a la hora que yo vine, solamente Carlos Zúñiga estaba en la oración. Están todos invitados a la oración. Superen sus cuerpos cansados. Créanme que no lloré. Cuando me dijeron que estaban cansados, no lloré. Qué mal. Ahí es donde Luis Toledo se pone pesado. ¿Sí o no? Cuando dice, debía haber llorado si le dijeron que estaba cansado. Pobrecitos.
¿Cuál pobrecitos? ¿Acaso no es más la presencia de Dios para honrarle, para saltar de gozo y de alegría que mi propio cansancio o mi propio dolor de cuello? Gloria a Dios que ningún dolor me va a hacer detener que yo venga al Señor. El único que lo puede hacer es Él. Y tal vez llevándome a su presencia. No les estoy amenazando que me estoy yendo. Pienso estar aquí buen tiempo, así es que me aguantarán. Aleluya. Ahora estamos en el capítulo. Me fui al libro de Crónicas, porque no está en el libro, no, esta revelación no le fue dada a Samuel, sino que le fue dado en el libro de Crónicas, porque en el libro se llama el libro de Crónicas de los Reyes. Paralelamente, cuando empezaron los reyes, se empezó a escribir un libro que se llama Las Crónicas de los Reyes. ¿Sí me explico? Y ahí es donde aparece, capítulo 15, verso 2. Y entonces dice, todavía estoy en Crónicas del 12 al 13, dice así: pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. David le ha preparado un lugar. Lástima que no les subrayé ese lugar preparado, porque de eso voy a hablar en los siguientes domingos. No sé cuál. Un lugar preparado para que esté la presencia de Dios. Ok, voy a traer la presencia de Dios y después es necesario que haya un lugar preparado para que esté la presencia de Dios. En este caso el arca. Pero de eso no me voy a meter ahorita ya. Gracias por su comprensión. Pues por no haberlo hecho así, hablando de haberla traído así, vosotros la primera vez Jehová, nuestro Dios, nos quebrantó por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas, no le buscamos según su corazón. Busquemos a Dios de todo corazón, según su corazón, y vamos a obtener las bendiciones, las promesas y todo lo que Dios quiere. A la manera de Dios, no la mía. Y la manera de Dios, gracias a Dios, ya la tenemos escrita. A la manera de Dios la tenemos escrita en su palabra. ¿Sí o no? Aquí está la manera de Dios. Según sus ordenanzas. De esto voy a hablar más después. Dios sabe que lo quiero hacer y Él me ayuda a que no se me olvide. Regresamos a nuestra historia. Salimos de Crónica, volvemos a regresar a segunda de Samuel. Fue dado aviso al rey David diciendo, rey David ya sabe cómo hay que traer las cosas. Ahora le fue dado aviso diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que él tiene a causa del arca de Dios. Estos son bendecidos. Ustedes son bendecidos a causa de la presencia de Dios en sus vidas. La gente se lo va a notar, se va a hacer saber. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Ahora sí, vamos a la ciudad, pero ahora el arca va en los hombros de los levitas, porque ya David sabe cómo hacerlo. David no es alguien que dice, yo sé cómo se hace, pero no me importa, igual sigo haciendo a mi manera y se acabó. Aquí yo mando, soy el jefe de esta casa, soy el Señor. Dios nos guarde de que nos pongamos sobrados con el Señor. Porque no nos ponemos sobrados con la esposa ni con los hijos, o la esposa con el esposo. No, cuando nos ponemos sobrados, nos ponemos contra Dios. ¿Cómo lo hizo David? Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos. ¿Cuántos pasos? 6 pasos. Él sacrificó un buey y un carnero engordado. ¿Y David qué hacía? Danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Aleluya. ¿Quién era David? Un guerrero. Para entonces ya estaba probado, no es como cuando estaba de muchacho, aunque mató al Goliat, ya era un guerrero. Pero para entonces ya era un guerrero experimentado, David. Ahora imagínense que dice aquí que David danzaba con todas sus fuerzas. No dice con toda, ¿cuál? Prudencia. No dice danzando bonito.
Ah, para que todos vean cómo hago el pasecito, ¿no? Con todas sus fuerzas. Un guerrero danzando con todas sus fuerzas no necesariamente va a danzar bonito, pero sí va a mostrar el carácter de a quien alaba, a quien honra, a quien danza, brincando, saltando con todas sus fuerzas, ¿sí? Y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. ¿Cómo vamos a traer la presencia de Dios a nuestras casas? Con júbilo y sonido de trompeta. Ya se acabó esa cara de tuco, esa cara de mameluco, no sé de qué decir, cara de toro sentado, porque más sentado que parado. Ya se acabó esa cara de ni me veas. Pregúntame, pero ten cuidado lo que me preguntas, porque yo de entrada ya estoy bravo. Con esta cara fea que tengo, yo les tengo que sonreír, para que no digan, ve este Luis Toledo, cómo me está viendo. ¿Sí me explico? Pero así David danzaba, pero no solamente él, ¿quién más? Con toda la casa de David y la casa de Israel. Todos se unían y todos danzaban. Pero David tenía un efod de lino y cuando David danzaba con todas sus fuerzas, dice la escritura que él saltaba y daba brincos. A eso le llamaron los cristianos latinos, por no tener otra expresión latina, que decir, le llamaron remolineando. ¿Cuántos han escuchado la canción Remolineando? Ahora la entendemos de dónde salió la canción. Porque David dice que David saltaba y remolineaba. Imagínense la falda, no se imaginen las piernas, ¿ya? Que yo doy las vueltas así y duro con las faldas. Las faldas se amplían, ¿sí o no? Ay, y la licra de David, ¿cuál licra? Ellos no usaban licra. La única que tiene buena imaginación, Dios mío. Estuvo buena, ¿no? Con todas sus fuerzas. Y David danzaba con todas sus fuerzas y todo el pueblo danzaban. ¿Por qué? Cuando estamos con las canciones de júbilo, las alabanzas se manejan más o menos en dos conceptos. Pueden haber más. Canciones de júbilo y canciones de adoración. Las canciones de júbilo, ahí son para danzar muy bien, para palmear, para subir las manos. Y las canciones de adoración, pues ya nos ponemos más solemnes, como nos gusta a nosotros los quiteños. Hechos los brazos así, ¿no? Pero adorando a Dios. Pero las de júbilo, hermano, las de júbilo son con júbilo. Ahora permítanme contarles que en una reunión vino un hombre de otra iglesia que no se quedó a toda la reunión. Este hombre venía de otra iglesia y vino en el momento en que estábamos en una reunión con júbilo. Y ese día, alabantes y pueblo estábamos danzando, dándonos las vueltas, y para los ojos de él que viene de otro concepto pensó, qué relajo, qué desorden. ¿Sí me explico? Si él no conoce algo nuevo, pues tal tiene razón. Y entonces se vino, se paró un rato y después de un rato se fue. Y yo me lo encuentro en otra oportunidad. ¿Qué pasó? Digo que te fuiste. Dice, porque aquí ahí había un gran desorden. A ver, momentito, le digo yo. El que estaba en desorden eras vos. Porque cuando todos están bailando y uno no está bailando, ¿quién es el que está en desorden? Ah, qué interesante, ¿no? El que no está bailando, pues. Cuando usted ve en la fiesta, todos están bailando y uno está ahí, como dicen, pelo en la sopa, lunar.
Y ahí van los amigos, vente, baila con nosotros. No, no quiero, yo no bailo, yo no soy. Y de repente se mete y ya todos están en el orden que están haciendo. Y le leí estas escrituras. Y entonces me dijo, Luis, perdón, perdón, no entendí. Lastimosamente no te quedaste, menos mal que el que estaba en desorden se fue, le digo yo. Quedamos todos los que estábamos en el orden, haciendo lo que Dios esperaba que hiciéramos, trayendo el arca del Señor con júbilo, la presencia de Dios con júbilo, para que después la palabra fluya y los corazones estén abiertos y todos escuchemos su palabra, abiertos por la presencia de Dios. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, esposa de David, por cierto, miró desde la ventana, ella metida en su palacio, la esposa de Saúl, la esposa de David, hija de Saúl, en vez de haber ido a traer el arca y estar en la onda, vio desde lejos el desorden, perdón, la alabanza de júbilo. Y cuando ve desde lejos, le clava la mirada a su marido y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Delante de quién? De Jehová. Y le menospreció en su corazón, porque no tiene discernimiento de lo que está pasando, no tiene revelación de lo que está pasando. Así es que nosotros hacemos las cosas con entendimiento y con revelación de parte de Dios. Y metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en el lugar de en medio de una tienda que David había levantado. De esto vamos a hablar después de esta tienda. Y sacrificó David el holocausto y ofreció ofrendas de paz delante de Jehová. Vamos a la final. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrecer las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, la bendición del pueblo que hoy vamos a tener. Amén. Bueno, vamos a ver qué repartió después. Pasemos bien, solamente Dios sabe por qué se me había corrido. Volvió luego David para bendecir su casa. Ya bendijo al pueblo, ahora va a bendecir su casa. ¿En dónde queremos tener la presencia de Dios? En nuestra casa. Y saliendo Mical a recibir a David, qué bueno que lo fue a recibir, pero ¿cómo lo fue a recibir? Cuidado cómo recibimos a los espositos o a las espositas. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Mire lo que es no estar en el momentum. Salió bueno, Carlitos. En el momentum no estuvo ahí. Ella estuvo en el palacio, acicalándose, cepillándose el pelo, doblándose las pestañas, echándose pintura. Ya va a venir mi marido. Y cuando lo ve, está danzando como un cualquiera. Y las criadas ahí, ella se imaginó, tal vez las criadas no estaban agachadas viendo. Pero ella pensó que las criadas estaban viendo las piernas peludas. Bueno, este no era peludo, este era rubio, David era rubio, no se le veían los pelos, tranquilos. Ay, Dios, listo, le edito imaginación. Es que así tuvo que haber pasado para que ella se enojara. Entonces ella estaba en otra onda. Agarra la onda, hermano, para matar al Goliat hay que agarrar la onda. ¿Sí? Ella andaba en otra onda, con discernimiento de Dios. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió, en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová y sobre Israel. Por tanto, concluyente, ese por tanto es concluyente. Gloria a Dios por los que tomamos autoridad en la casa. Aquí vamos a servir a Dios. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y siguió diciendo: y aún me haré más vil por esta vez que esta vez, y seré bajo tus ojos de esa manera, pero seré honrado delante de las criadas a las que tú has menospreciado, de quienes has hablado.
Tremenda palabra del rey, ¿no? Autoridad de Dios. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y usted sabe que para una mujer tener hijos, siendo la esposa del rey, era poder que su descendencia algún rato fuera un rey. Pero ella no tuvo hijos. No dice que él no se acercó a ella como esposa. Si hubiera sido, dice, el rey nunca se acercó a tener vida íntima con ella. No dice, y dice que no tuvo hijos. Eso quiere decir que vino de Dios la decisión de no darle hijos, respaldando la palabra de David.